Bienvenidos, intrépidos exploradores de lo macabro, a este viaje escalofriante por las mentes retorcidas de los peores asesinos en serie de la historia. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la maldad humana, descubriendo historias que erizan la piel y nos hacen cuestionar la oscuridad que puede albergar el ser humano. Theodore Robert Bundy, conocido como Ted Bundy, nació en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad familiar, rumores sobre su paternidad y posibles abusos. Estos eventos, sumados a su inteligencia y atractivo físico, conformaron una personalidad compleja y perturbadora. A partir de la década de 1970, inició una ola de crímenes que lo convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes universitarias, eran atraídas por su encanto y engañosas estrategias. Bundy las secuestraba, violaba, torturaba y asesinaba, dejando atrás escenas del crimen horribles. No solo era un asesino despiadado, sino también un maestro del engaño. Se presentaba como un hombre amable, educado e incluso encantador, lo que le permitía pasar desapercibido y ganarse la confianza de sus víctimas y de la sociedad. Tras una intensa búsqueda, Bundy fue capturado en Utah en 1975. Sin embargo, logró escapar 2 veces, lo que sembró aún más terror en la comunidad. Finalmente, en 1978, fue capturado por última vez y condenado a muerte. En el juicio, Bundy sorprendió al confesar más de 30 asesinatos cometidos en 7 estados. Su frialdad, inteligencia y detalles escabrosos conmovieron al mundo. Fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida el 24 de enero de 1989. A pesar de su muerte, su historia sigue fascinando y aterrorizando a la vez. 2. Eileen Carol Wuornos nació en Rochester, Michigan, el 29 de febrero de 1956. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Su padre biológico la abandonó antes de nacer, y su madre la dio en adopción a sus abuelos maternos cuando tenía solo 2 semanas. Su infancia estuvo plagada de abusos y abandono. Su abuelo materno, Laurie Wuornos, la agredió sexualmente desde los 4 años, y su abuela, Eileen Wuornos, era alcohólica y negligente. A los 14 años, quedó embarazada y dio a luz a un hijo, al que dio en adopción. Wuornos abandonó su hogar a los 17 años y comenzó una vida en el margen de la sociedad. Se dedicó a la prostitución y al consumo de drogas, lo que la llevó a una espiral de violencia y delincuencia. En 1976, fue arrestada por primera vez por asalto con un arma mortal. Los crímenes, entre 1989 y 1990, Wuornos cometió una serie de 7 asesinatos de hombres en Florida. Sus víctimas, generalmente hombres que la recogían mientras ejercía la prostitución. Wuornos actuaba con frialdad y premeditación. Atraía a sus víctimas a lugares apartados, donde las sometía a violencia extrema antes de asesinarlas. Su modus operandi era tan brutal que la policía la apodó la Dama de la Noche. En 1991 fue arrestada por un cargo de robo a mano armada. Tras su captura, se descubrió que era sospechosa de los asesinatos de Florida. En 1992, su pareja, Tiffany Marie Baez, la delató y la policía logró reunir pruebas suficientes para acusarla de los crímenes. En 1993, fue condenada a pena de muerte por el primer asesinato. Posteriormente se le condenó por los otros 6 asesinatos. Fue la primera mujer en Florida en ser condenada a muerte por múltiples cargos. Wuornos siempre mantuvo su inocencia y apeló sus condenas en numerosas ocasiones. Sin embargo, todas sus apelaciones fueron rechazadas. En 2002, tras una larga batalla legal, fue ejecutada en la silla eléctrica en Florida. 3. Andrei Romanovich Chikatilo nació en Yablochnoye, Ucrania soviética, el 16 de octubre de 1936. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la violencia y el trauma. Su padre abandonó a la familia cuando él era un niño y su madre era severa y controladora.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia sufrió hambre y presenciaron actos de violencia extrema, lo que afectó profundamente a Chikatilo. Desde temprana edad, desarrolló fantasías sexuales sádicas y violentas. A los 18 años fue acusado de agredir sexualmente a una niña pequeña, pero el caso no llegó a juicio. En 1968, tras un breve matrimonio, fue condenado por acuchillar a un hombre en una riña, lo que lo llevó a pasar un año en prisión. Tras su liberación de prisión en 1970, Chikatilo comenzó a cometer una serie de atroces asesinatos, que lo convertirían en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Entre 1978 y 1990, asesinó y mutiló a al menos 52 mujeres y niños en Rusia, Ucrania y Uzbekistán. Chikatilo actuaba con frialdad y premeditación. Atraía a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes y niños, a lugares apartados, donde las violaba, torturaba y asesinaba. Utilizaba armas blancas como cuchillos y destornilladores y a menudo mutilaba los cuerpos de sus víctimas. Chikatilo era un maestro del engaño. Mantenía una apariencia de normalidad, trabajando como maestro y llevando una vida aparentemente estable. Su comportamiento tranquilo y educado le permitía pasar desapercibido y ganarse la confianza de sus víctimas. Tras una intensa búsqueda que duró años, fue arrestado en 1991. En el juicio, que se prolongó durante 6 meses, confesó haber cometido 56 asesinatos y describió con escalofriantes detalles sus crímenes. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Andrei Chikatilo fue ejecutado mediante un pelotón de fusilamiento en Novocherkassk, Rusia, el 14 de febrero de 1994. Cuarto. Pedro López nació en Alobamba, Colombia, el 3 de abril de 1949. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el abandono y la violencia. Su padre lo abandonó cuando era un niño, y su madre era alcohólica y abusiva. A los 8 años fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar, lo que marcó el inicio de una vida llena de traumas y dificultades. Desde temprana edad, comenzó a delinquir. A los 12 años fue arrestado por primera vez por robo. A lo largo de su adolescencia y juventud, estuvo involucrado en diversos delitos como robo, asalto y tráfico de drogas. Entre 1980 y 1990, cometió una serie de atroces asesinatos que lo convertirían en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Se estima que asesinó a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. López actuaba con premeditación y frialdad. Atraía a sus víctimas, niñas pequeñas de entre 8 y 12 años, con engaños o ofreciéndoles dulces o regalos. Las llevaba a lugares apartados, donde las violaba, torturaba y asesinaba. A menudo mutilaba sus cuerpos y las enterraba en fosas comunes. Era un maestro del engaño. Mantenía una apariencia de normalidad, trabajando como vendedor ambulante y llevando una vida aparentemente estable. Su comportamiento tranquilo y amigable le permitía pasar desapercibido y ganarse la confianza de sus víctimas y de la comunidad. En 1980, López fue arrestado por un cargo menor. Sin embargo, las autoridades pronto sospecharon de su participación en los crímenes contra niñas. Tras una intensa investigación, fue acusado de más de 300 asesinatos. En 1983, fue condenado a 20 años de prisión por 110 asesinatos. Sin embargo, gracias a un indulto presidencial, fue liberado en 1991 tras cumplir solo 8 años de su condena. Tras su liberación, López se trasladó a Ecuador, donde continuó cometiendo asesinatos. En 1994, fue arrestado nuevamente y condenado a cadena perpetua, y fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. En 1998, es declarado sano y dejado en libertad. La última vez que se lo vio fue en 1999. Al momento no se sabe de su paradero actual. Se presume que fue ejecutado ilegalmente. Hemos llegado al final.